No lo vamos a hacer en este domingo, sino que vamos a reaccionar a tres cosas. Primero, a la aprobación de la ley de bases y condiciones, al discurso de la doctora Lucía Colpacci, que a mi entender fue muy bueno y con bastante realidad de lo que pasa en nuestra provincia, y también la del senador Flavio Fama, muy político y con un mensaje directo a Javier Milei acerca de por qué va a dar su voto positivo. Sin duda que en las cámaras de senadores se llevó todo el eje político durante esta semana porque se aprobó la ley de bases y condiciones en el Senado de la Nación. Ahora deberá tener un nuevo tratamiento en la Cámara de Diputados. Se ha votado en lo general y en lo particular algunos puntos, y creo que lo más destacado fue uno de los momentos más destacados fue cuando la vicepresidenta Victoria Villarroel da lectura o autoriza a que los senadores voten luego de larga jornada de exposición. Hubo distintos listas de oradores. En la lista de oradores estaba contemplado que hable la doctora Lucía Colpacci, senadora de Unión por la Patria, ex vicegobernadora de la provincia y actual tiene cargo partidario, es segunda a nivel nacional en el PJ, así que era claramente una mujer, aparte muy cercana al kirchnerismo, era casi cantado cómo iba a votar, y creo que no se ha movido en toda su postura con respecto a la ley de base y condiciones. Ya lo vamos a escuchar. El momento en que la vicepresidenta Victoria Villarroel da autorización, y también ante el empate, ¿qué sucede? Electrónicos, la orden 37/24, por favor. No sé, son 12 horas, senador. ¿Qué quiere que hagamos? Ahí la pizarra, empieza el conteo que está relacionado con la cantidad de legisladores que están presentes y los que van votando. Ahí vemos el tiempo y la cantidad faltan de votar. Acá a la derecha abajo dice faltan 8, faltan 4, que es un botón que tenés ahí para votar afirmativo o positivo por las leyes, ¿no? El momento en que terminan de votar, se lee, y acá está bueno porque van a escuchar el desempate y por qué en el trámite administrativo quién debe desempatar. Miren, 37 votos afirmativos, 35 negativos. Resultado aprobado por mayoría simple. Sí, senadora Gadano. Pido cambio porque me cargó mal. ¿Voto negativo? Bien. Entonces. A ver, con la aclaración del voto de la senadora Gadano, entonces el resultado son 36 votos afirmativos y 36 votos negativos. Empate. Por un momento pensaba que había sido aprobada de una, no, había que votar de nuevo. Y votó de nuevo y casualmente volvió a dar el empate ahora, ¿no? Se lea el artículo 213 del reglamento de nuestra honorable Cámara. En este reglamento explica cómo se hace el desempate, ¿no? Artículo 213. Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión. Se repetirá enseguida la votación. Y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión. Acá hay que aclarar algo. Ante el empate, quien desempata, o sea, lo que van a hacer es iniciar una nueva discusión. Dice, bueno, empató, quiere que discutamos la ley, quiere que la volvamos a discutir y volvemos a hablar. Y claro, ahí van a escuchar la moción y dicen, no discutamos. Vamos directamente a votar de nuevo. Total, no creo que vamos a cambiar el voto porque volvemos a discutir la ley. Vuelven a votar, y creo que acá está bueno esto porque después, para entender, si Javier Milei se iba de viaje como tenía previsto, podría llegar a pasar que Victoria Villarroel ocupa el lugar de presidente de la nación, presidenta de la nación o presidente, como quiere llamar. Y entonces, ¿qué iba a pasar?
no iba a ser ella quien desempate, podría ser otra persona. Pero preste atención. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar. Sí, senadora Tagliaferri. Hago una moción en la cual solicito, dado que llevamos 11 horas discutiendo y todos hemos podido manifestar, que votemos, si estamos de acuerdo, todo el cuerpo, de evitar abrir nuevamente el debate como lo establece el reglamento. No lo dijo, ¿llamó a votar? Ah, ok, perdón, estoy dormida, entonces está bien. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. ¿Hay asentimiento? Se está votando la moción. Por favor, levante la mano los que están a favor. Muy bien. Procedemos entonces afirmativo a votar por segunda vez. Por medios electrónicos. Y claramente iba a dar nuevamente un empate, porque no ha cambiado nada en la discusión, ¿no? Esto es tremendo. El nuevo resultado es 36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Bueno, claramente la fuerza de Victoria Villarruel en la Cámara de Senadores es realmente impactante, ¿no? A la hora de cómo administra el poder. En una discusión con Guado de Pedro fue realmente impresionante. Guado de Pedro dice, armemos una comisión, salgamos. En otra oportunidad los senadores, cuando pasaban cosas frente al Congreso, armaban una especie de comitiva que iba y hablaba con la gente o se mostraban políticamente. Victoria Villarruel dijo, no, acá no se va nadie, si usted quiere se va por su cuenta y el que quiera se levanta y se va, no vamos a armar ninguna comisión. Fue tremenda esa discusión. Es el turno de la doctora Lucía Corpazzi, habló 11 minutos aproximadamente. Vamos a compartir una parte, un fragmento de cómo la senadora por Catamarca expresaba su voto en la Cámara de Senadores y las cosas que dijo sobre Javier Milei. Luego fue una de las oradoras casi de media mañana, cerca de la 1 aproximadamente, 12:40, hablaba la senadora Lucía Corpazzi. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que hay varias coincidencias con el senador Lustó y las vinimos escuchando y compartiendo durante todo este tiempo. Sobre todo en las comisiones, cuando desde nuestro espacio político debatíamos algunas cosas, algunos puntos que vinieron de diputados. Lo primero que quiero decir es que, la verdad, nadie quiere poner palos en la rueda. Lo que quisimos todos los senadores con muy buena voluntad
es mejorar una ley que vino con errores tremendos. Y dejar en claro también que el presidente tiene todas las herramientas para gobernar, como él quiere gobernar, porque el DNU está vigente. Y la verdad es que todo lo que tratamos en la ley base está contemplado también en el DNU. Esta ley bases tiene 10 títulos. El primer título son las emergencias y las facultades delegadas. Yo sí he votado facultades delegadas y creo que volvería a votar facultades delegadas cuando nuestro país lo necesite, porque efectivamente está en nuestra Constitución. Ahora, darle facultades delegadas a un gobierno que hace de la crueldad hacia los otros una forma de comunicación, que cada vez que despide a personas dice saluden, que se van, como si no fueran gente que tiene familia, que sufre, que necesita seguir viviendo. Darle facultades delegadas a alguien que se cree que viene de un futuro apocalíptico y que es un Terminator. Yo le voy a dar facultades delegadas a alguien que dice que es Terminator, que viene a exterminarnos, que dice claramente, yo les pregunto a los senadores, ¿de verdad son capaces de darle facultades delegadas a alguien para que haga durante un año lo que quiera con esas 4 emergencias? Es peligroso, es peligroso. Es mucho más peligroso, además, en la situación que está colocando a nuestro país en lo que tiene que ver con la política exterior de nuestro país. Mire, ahora va el G7. La canciller no va. La canciller no va. Que me explique, porque no tiene cupo. No encontraron el pase para que entre. Se peleó con todos los países árabes porque decidió que no iba a ir a la reunión. Se peleó con Brasil, se pelea con China, nuestros socios comerciales más importantes. A ese presidente le vamos a dar facultades delegadas, no puedo dárselas. Pero además, cuando uno analiza la ley bases, segundo título, reforma del Estado, con una reorganización administrativa, con modificaciones de los procedimientos administrativos que no son para agilizar el Estado, sino para beneficiar realmente a las empresas que tienen algunos juicios y algunas demandas contra el Estado. Entre los puntos de ese título 2 se encuentran las privatizaciones. Y miren, los que dicen que las queríamos enlentizar, logramos sacar un montón, prácticamente todas las que estaban en el DNU y las que vinieron del Senado. Entre esas, me acabo de enterar, Aerolíneas Argentinas, cosa que me alegra muchísimo porque yo quisiera saber cómo los que son de Santa Fe, cómo son los que son del Chaco, iban a volver a sus provincias diciéndole que la única aerolínea que llega a sus provincias no va más. 9 provincias de nuestro país tienen como una única línea Aerolíneas Argentinas. Y 22 ciudades de nuestro país tienen como única línea Aerolíneas Argentinas. Por algo será. Será porque a veces se entiende que no todo tiene que dar ganancia y que hay cosas que son un servicio a la sociedad y al desarrollo de esas provincias de nuestro país. Porque significa mayor turismo, significa que puedan llegar las inversiones, significa poder trasladar a los enfermos, significa, en definitiva, tener un país integrado, que nos comuniquemos. Ya alguna vez nos sacaron los trenes, ahora nos sacan los aviones, dentro de poco nos sacarán los colectivos, porque así vamos. Pero bueno, por suerte logramos cambiar eso. Pero en ese mismo capítulo está el empleo público. ¿Se acuerdan cómo llegó la ley de diputados? Los empleados lo podían correr de la noche a la mañana, se acabó la estabilidad laboral, se acabó el tema de que tengo planta permanente, de la noche a la mañana, no importa si estaban enfermos de cáncer, no importa si estaban embarazados, no importa si estaban con licencia por maternidad, no importa, los corría. ¿Eso estaba bien? No, estaba mal, estaba horrible. Por eso se cambió, por eso lo tratamos acá. No es por ganas de hacerle daño a nadie. Pero queda pendiente algo que es espantoso. Un trabajador nacional puede ser trasladado de un lugar a otro a voluntad de la patronal. Y cuando se niega, queda despedido automáticamente. No.
ahora dice 70 kilómetros. Ahora yo le quiero decir, 70 kilómetros en Ciudad Capital no es lo mismo que 70 kilómetros en el interior de nuestro país, en donde la verdad que ni transporte tenemos. La verdad que tengo que reconocer que es imposible dejar de escuchar el análisis que hace la doctora Corpazzi con respecto a al tratamiento, lo que fue el tratamiento del DNU. Seguramente ustedes lo deben haber visto, pero yo lo quería compartir de esta manera porque evidentemente lo que pasó en el Congreso, más allá de lo histórico que ha sucedido, un poco muestra la forma de pensar de la doctora Corpazzi o del espacio del peronismo, al cual su análisis debemos, al menos nosotros, entendemos que dice cosas que realmente forman parte de una realidad local y que muchas veces desde allá, desde la provincia de Buenos Aires, desde las decisiones que se toman, sería muy complejo o es muy complejo de entender o no querer entender en todo caso. Hace un análisis de todos los capítulos, dura 11 minutos. Lo vamos a compartir completo para que podamos tener un contexto real y no ser o no darle, si quiere, el por qué la doctora Corpazzi. Pueden pasar varias cosas. No lo quiere votar porque es muy difícil para alguien que es autoridad del peronismo a nivel nacional y ex gobernadora y personas muy cercanas a Cristina Fernández de Kirchner votar, pero al menos su fundamento va más allá de lo político. Lo terminamos, dale. Pues pasamos al título 3, contratos y acuerdos transaccionales. Bueno, ese título 3 de contratos y acuerdos transaccionales dice básicamente que todos los contratos de obra pública por determinado monto en adelante podían quedar sin efecto. La verdad, no hay obra más cara ni mayor falta de responsabilidad que la de dejar una obra abandonada. Ahora nos anoticiamos con que el 80%, acaban de decir que el 80%, ahora yo le quiero decir, ¿saben cuántas obras tienen el 80% de avance? Casi ninguna. La mayoría han sido dejadas en el 70%, en el 60%. O sea que eso es lo mismo que decir que ninguna obra va a tener continuidad. Y son obras carísimas. Estamos hablando de obras de infraestructura vial, estamos hablando de obras de cloaca, estamos hablando de obras de gasoducto, de esas obras estamos hablando. Sin embargo, ustedes las dejan así, total, si ese dinero a ustedes no les importa. Para terminar obras nunca hay dinero. Después tenemos el título 5, promoción del empleo registrado. Miren, la verdad que la promoción del empleo registrado es una entrega de los trabajadores solucionándole a la patronal todos los problemas. Esa promoción del empleo registrado dice, para el trabajador que violó, que no le pagó lo que le tenía que pagar al trabajador para la patronal, se extinguen las acciones penales, se extinguen las multas, se extinguen las infracciones, se extinguen las sanciones. Se saca a los empleadores infractores del registro de empleadores con sanciones laborales, se condonan las deudas por capital e intereses que provengan de falta de pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Pero además, le dice, la AFIP y la ANSES, ahí donde están los aportes del trabajador que nunca le hicieron, deberán abstenerse de formular de oficio determinaciones de deudas o labrar actas por dichos periodos, pudiendo provocar que un trabajador pueda perder el derecho al cobro de sus créditos laborales. Y además, al trabajador le dice, bueno, usted fue negreado 20 años, al trabajador, a ese que lo negrearon, pero ¿sabe qué? Acá vino su empleador y le regularizamos la deuda, él no va a pagar nada, quédese tranquilo, pero a usted solo le vamos a computar 5 años. Fíjense qué injusto que es esto. Esto es lo que vamos a votar. Estas cosas hay que corregirlas. Está bien, fomentemos el trabajo, qué sé yo. Hay un montón de cosas que nosotros podríamos dejar pasar. Pero eso, todo para la patronal que estuvo abusando de su trabajador y nada para el trabajador, es muy injusto. Mírenlo, por favor. Me quedo pensando en Textilcom y digo qué importante hubiera sido si se hubiese controlado esto, ¿no? Pero bueno.
vamos a seguir, me quedé pensando en eso nada más. O qué parecido a lo que dice la doctora, a lo que ha pasado con este empresario que hizo eso, casualmente, en Catamarca durante 2 años. Mírenlo, porque tarde o temprano se lo van a echar en cara. La modernización laboral, la verdad que es otro capítulo en donde, ¿qué es esto de los colaboradores? Los colaboradores nuevamente negreo, o sea, usted, por suerte que ahora son 3, antes eran 5, ¿sabe qué? Usted puede tener 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, un trabajador como colaborador. Y además, esto del periodo de prueba, que ahora lo llevan a 1 año. Hay que decir que todos los empleos que hoy terminaron de Nación, o que echó Javier Milei, como se dice, lo que dicen los libertarios es que jamás se echó a nadie de planta, sino que no se renovaron los contratos. Una forma de decir, bueno, que es legal en realidad, porque no terminarte el contrato puede ser una opción de la patrona. Ahora, tuvieron tantos años en esa situación, empleados de ANSES, empleados de ENACON, empleados, donde el contrato que tenían, que parecía seguro, eran contratos que se iban renovando todos los años y que terminó cuando vino un presidente que un día no quería tener más personal, o porque echar a personas significaba disminuir el gasto, terminaron echándolo. Ahora, suena un poco raro viniendo también era gobernador ahí, en ese momento fuerte del kirchnerismo, o Alberto Fernández, y tantos gobiernos peronistas que pasaron, y los trabajadores continuaron, seguían siendo empleo, no digo como pero parecido, ¿no? El de no darle las plantas permanentes durante tantos años, y un día viene alguien y te puede sacar. El peón rural tiene periodo de prueba. El peón rural, el último de los escalones del trabajo. Pobre, por lo menos al peón rural lo hubieran dejado fuera de esto. Luego pasamos al capítulo de energía. Yo no me quiero extender porque ya tengo 10 minutos nada más. El capítulo de energía seguramente lo van a explicar muy bien cuando lleguemos a ese punto, pero quiero decir que hemos cambiado parámetros. Hemos cambiado parámetros esenciales de tener una ley de hidrocarburos en donde el principio básico era abastecer de energía a nuestro país, a una ley donde el principio básico es que aquellos que vinieron a invertir en nuestro país se lleven todo como quieran, como dice el RIGI. Díganme una cosa, ¿Cómo quieren que uno fomente el desarrollo minero en las provincias con un RIGI? No, senador, no se equivoque. ¿Sabe qué dice el RIGI? No importa si usted va a comprar la maquinaria en el país, impórtela, porque además no va a pagar nada. No importa si usted va a comprar la ropa en la empresa Ombú de mi país que produce, porque total la va a importar sin pagar nada. No importa si usted contrata servicios y bienes de otro país, porque total no importa si no contrata gente de acá. Pero además no deja $1, se lo puede llevar todo porque no tiene que liquidarlo en el mercado de cambio nacional. De verdad, esta ley bases beneficia absolutamente a los que más tienen. Todo es para los más ricos, nada es para el país y nada significa desarrollo para nuestra Argentina. Es una pena, pero vuelvo a decirle, aún sea como sea, acá al gobierno lo único que le importa es el DNU, porque mientras tiene el DNU puede seguir haciendo todas las barbaridades que está haciendo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Hay que reconocer que el discurso de la doctora Corpacci ha sido un discurso, más allá de lo político, en algunos puntos tenemos que darle la razón. En el tema RIGI después hay una corrección del 20% del compre, que no es el compre local, es el compre argentino. Que es muy distinto, que nosotros podemos exigir que las futuras inversiones en minería en nuestra provincia estén efectivamente contempladas dentro del RIGI. No, porque, a ver, si las compras que va a hacer las empresas que se instalen en Catamarca en el futuro
tiene que ser compras locales, sí, pero lo puede hacer en el país, no necesariamente en la provincia de Catamarca. Si bien ahí hay que hacer un punto, porque Catamarca tiene un régimen muy interesante del el compre catamarqueño. ¿Se cumple o no? Bueno, eso ya es materia o falta de control o por ahí una necesidad. Pero hay que decir que no deja de ser importante lo que dice la doctora Colpacci en ese sentido, pero me parece que a nivel local, nuestras leyes locales, provinciales, están protegidas. Y creo que fue ella, cuando era gobernadora, donde se hizo esa ley, que es muy importante. Y te digo que en algún punto hasta es un alivio. Les comparto ahora la locución de Flavio Fama. ¿Es así, Fama? Ahí lo tenemos a Fama. A continuación, el senador por Catamarca, Flavio Fama. Gracias, señor presidente. Bueno, después de mucho tiempo, finalmente estamos en este recinto dando lo que muchos de nosotros queríamos, el debate de esta ley base, y lo primero que quiero expresar que lo hice y asumí esto con la máxima responsabilidad y siendo absolutamente celoso de los intereses de mi provincia. Sabemos muy bien que este debate se da en un contexto complejo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Un sistema político que está atravesado por tensiones, en donde lo que hemos podido observar es que al gobierno le cuesta escuchar, y en donde hay una oposición, una parte de la oposición ya vaciada de poder, que utiliza chicanas, algunos argumentos, pero siempre intentando poner esos palos en la rueda para que no se pueda gobernar. Cuando digo que al gobierno le cuesta escuchar, me refiero a esa falta de vocación y voluntad que muestran cuando muchos de los senadores de este bloque al que pertenezco han querido hacer aportes y han querido ayudar para que esta ley, así como está el dictamen por mayoría, pueda transformarse en una mejor ley. Y no tengo duda, señor presidente, que la Cámara de Origen la va a votar sin mayores reparos. ¿Sabe por qué creo que al gobierno le cuesta escuchar? Porque creo que piensa que es un signo de debilidad. Y es todo lo contrario. Es muy divertido ganar una elección y es mucho más difícil gestionar. Para gestionar hay que arremangarse, para gestionar hay que tener humildad, para gestionar hay que sentarse a conversar, para gestionar hay que encontrar en un contexto de debilidad legislativa aquellos senadores que pueden ayudar a comprender y a encauzar las leyes que está pidiendo el gobierno. Ceder no es debilidad, es inteligencia. Hay que abandonar las excentricidades y hay que empezar a profundizar en la humildad. También están, como dije, los que no quieren dejar de gobernar, perdón. Nos vienen hoy a contar que el desafío es votar en contra, si no, entregamos la patria, vendemos la patria, como si no lo hubiesen vendido y recomprado. Parece que no tenemos memoria. Son los que hoy, Constitución en mano, reglamento bajo el brazo, son muy celosos de la legislación, por supuesto, cuando se encuentran en la oposición. Así es fácil, lo decía acá el colega, el senador Blanco. Es por eso que en este contexto lo que quiero resaltar es la actitud que tuvimos la mayoría de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical en un trabajo que empezó el primer día que ingresó este proyecto al Senado. Proyecto que tiene poquito más de un mes de ingresado aquí y hoy ya lo estamos discutiendo.
No se podrá decir que es esta Cámara la que ha puesto palos en la rueda para que esta ley, no importa si el gobierno presentó 1 o 50 leyes, es la ley que presentó y quiere el gobierno. Y eso hicimos, nos pusimos a trabajar y le hicimos aportes. Y en el dictamen de mayoría queda perfectamente claro que esos aportes hacen de esta ley una mejor ley, una ley que tiene más visión federal, porque para eso estamos acá los senadores, para preservar también los intereses de nuestra provincia. Esta no es una ley desguazada. Es la ley que quiere el gobierno, que simplemente se le han hecho modificaciones para perfeccionarla, como dije. No es la ley de los senadores, como alguien dijo. Es la ley del gobierno. Vea, presidente, hasta el cansancio dije que esta ley hay que aprobarla. Que hay que darle las herramientas al gobierno y todo lo que no tengo necesidad de repetir. Pero le advierto, no usted, pero el gobierno nacional tiene la responsabilidad de evitar la indignación social. Y por favor, que el ajuste ceda. A veces es mejor dejar de imaginar conspiraciones, dejar de buscar excusas y dedicarnos a la gestión, porque acá lo que está faltando es gestión. Cuando uno, no sé cómo voy con el tiempo, cuando uno revisa la experiencia internacional y empieza a ver por qué los países fracasan o triunfan, tienen que ver con cosas que son muy simples. Tienen que ver con que logran sostener políticas a largo plazo que no solamente hacen crecer al país, sino que son países que cada vez tienen menos pobres. ¿Usted dónde se cree, presidente, que estuvimos nosotros? ¿En qué camino cree, presidente, que estuvimos en los últimos años? De eso no cabe duda. Hay un libro que seguramente todos conocen, ¿Por qué fracasan los países?, que establece esto, ¿no? ¿Y dónde está la clave, presidente? Porque quiero ir a ese punto. La clave está en el desarrollo de instituciones que no solamente sean sólidas, sino que sean inclusivas, que le den oportunidad a todos los argentinos, que tengamos la capacidad de dictar leyes que no tengan como horizonte la General Paz, porque después de la General Paz no está el abismo. Está la verdadera Argentina, que tiene el turismo, que tiene el vino, que tiene el petróleo, que tiene el gas, que tiene la minería, que tiene el mar, que tiene los glaciares, que tiene toda la riqueza que de una vez por todos los argentinos tenemos que dedicarnos a explotar, para beneficio, obviamente, de los argentinos. Yo creo que el gobierno hoy se enfrenta con dos realidades, como dije, ¿no? Por un lado, una debilidad legislativa, y por el otro lado lidia con una oposición que se empaca en no dejarlo gobernar. Es por eso que para cerrar quiero recurrir a un recuerdo, al recuerdo de los últimos 4 años, en donde tuvimos uno de los peores gobiernos de la democracia argentina. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No pegaron una, ¿eh? No pegaron una. Por eso, y con esto cierro, quiero advertirle al presidente Milei. Está frente a una gran oportunidad, la oportunidad que le da la historia y la política de tener éxito y sacar este país adelante, o fracasar en los caprichos personales y hundirnos a todos los argentinos. Eso es solo perceptible para los mejores, los más prudentes, pero sobre todo, señor presidente, para los más humildes. Seguramente
el presidente tendrá las herramientas. Todo va a depender de él. Muchísimas gracias. Bueno, ahí terminaba la locución del senador Flavio Fama, un poco más político, con más, no analizó tanto los punto por punto como lo hizo la senadora Corpacci, pero con un claro mensaje hacia Javier Milei de la oportunidad histórica que tiene con esta ley de base y algo muy interesante, ¿no? Intentar dejar en claro que el centrismo que tiene el gobierno nacional a tomar decisiones más allá de la General Paz, una avenida importante que limita la ciudad, claramente es un mensaje a los libertarios, ¿no? o al equipo libertario que integra el gabinete presidencial, que quizá no conoce la Argentina, o el propio presidente que no ha venido a la provincia de Catamarca, siendo presidente, por supuesto. Esto claramente es un mensaje, si bien bueno, vamos a votar a favor, pero advertimos que o le advierte al presidente, le recuerda de que le está dando la oportunidad, al menos el legislador radical de Catamarca le está dando la oportunidad, porque recordemos que Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical, votó en contra de la ley de base. Entonces hay radicales que van por cuerda separada del partido y hay radicales que si bien el radicalismo no está aglutinado en un gran bloque, no se sienten contenidos, y eso hay que decirlo, por más que tengan un gran bloque en la Unión Cívica Radical, cada legislador, cada senador van actuando por bloques pequeños en cuanto a la mirada que tienen cada uno sobre el gobierno nacional. Esta semana se merecía el análisis claramente el Senado de la Nación, porque fueron los protagonistas. Nosotros ahora sí vamos con la editorial de este día domingo y vamos al estudio.